Escúpemelo, tu podcast cultural con Diego da Costa. Hoy los invitados son Alejo Sauras, Magui Cibantos, Martín Urrutia y más. De Kraken, el libro negro de las horas. Hola Scoopers, capítulo 18 de Escúpemelo. Hoy vamos a hablar de un estreno de cine que se estrena el 24 de abril, Kraken, el libro negro de las horas, que está basado en un bestseller. Así que atentos porque además contamos con declaraciones de los actores y de los directores. Bueno, esta obra, muy conocida por muchos, pues nos lleva a una llamada que cambia la vida del protagonista, de Kraken, y desentierra, bueno, ese pasado, ¿no? Unai López Ayala, que es el protagonista, al que llaman Kraken, le informan que su madre, muerta desde hace varios años, pues que está viva y que morirá si no encuentra un libro imposible, que bueno, es el libro que da nombre a la película, que es el libro negro de las horas. Vamos a meternos de lleno en este universo que además mezcla pues la pasión por los libros, que es algo que la verdad que es muy bonito, pero también el thriller, ¿no? Cómo los libros se pueden convertir en un peso del pasado y cómo ese pasado vuelve cuando menos lo esperamos. Esta novela ha sido un bestseller y es la primera que nos muestra el universo de Kraken y la herida que tiene él interna. La película está dirigida por dos directores que ya conocemos, que son Manuel Sanabria y Joaquín Llamas. Sanabria ha estado pues en La pecera de Eva, Rabia o Sin fin. Mientras que Llamas pues le hemos podido ver en Sé quién eres, Promesas de arena, Perdona si te llamo amor, que también fue un bestseller. O sea que en esta experiencia de los libros, grandes ventas, tiene él ya un bagaje. El reparto es muy conocido por todos, porque son gente que la habéis podido ver, que son Alejo Sauras, Magui Cibantos y Natalia Rodríguez. Y bueno, también se unen Martín Urrutia y Atziber Luma, que son las personas con las que hemos podido hablar. Así que ahora a lo largo del podcast vamos a poder saber más detalles de este proyecto de su propia boca. Y bueno, ahora vamos a empezar con el análisis de esta película, que es imposible de no abordar si no es a través de primero conocer un poco este universo Kraken, digamos. Kraken no nació en el cine, sino que está escrita por Eva García Sáez de Urturi, en una Vitoria donde, bueno, parece que cada piedra esconde un secreto y cada secreto, pues en este tipo de género tiene un precio. La saga de Kraken hizo que su protagonista pues no se limitara a ser solamente un investigador, sino que es un símbolo de cómo va, aparte de los secretos que va descubriendo, cómo esas ruinas emocionales que tiene en sí mismo y los crímenes del pasado hacen que tenga que transitar por todas estas emociones para intentar llegar a una verdad que es complicada. Como muchos sabréis, el libro negro de las horas es el primer libro de una trilogía y además se hizo tocando un tema que normalmente no se suele hacer, el terreno de la bibliofilia, que es el coleccionismo extremo de piezas imposibles, querer tener pues esos libros que nadie tiene o que nadie puede tener, algo como muy exclusivo. Y entonces aquí, pues, en esta primera entrega, conocemos a este Kraken que no solamente persigue asesinos, sino que en esta búsqueda, en este misterio, pues empieza también a preguntarse a sí mismo quién es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con los directores qué fue lo que les atrajo pues, de este universo y qué es lo que más les ha gustado de vivir del universo de la autora. Así que aquí están Sanabria y Llamas.
La clave del éxito de las novelas de Kraken y que hemos querido llevar a la pantalla es que además de una historia, un thriller policíaco con suspense, con giros, con quién es el asesino, que eso siempre es muy entretenido y siempre engancha, eso lo tiene la novela y lo tiene la película, pero además el mundo de Urturi lo que tiene y que hemos potenciado mucho en esta adaptación es una parte más emocional, una parte más humana. En este caso, en el libro negro de las horas, tiene una historia romántica muy bonita y muy presente y una parte emocional y humana que es a lo mejor mi vida ha sido una gran mentira, que hemos potenciado claramente y buscando, lo decimos así, incluso que el espectador se emocione y se le caiga una lagrimita al final de la película. Bueno, además de las novelas de Said Urturi, se deduce que tiene un trabajo de documentación muy exhaustivo. Es más, creo recordar que en alguna localización nos contaron que iba a escribir a esa localización. A la Fundación Sancho. A la Fundación Sancho. Entonces, bueno, eso supone que las localizaciones, los sitios donde ocurre la historia son personajes en sí mismos. Vitoria es un personaje en sí mismo, el barrio de las Letras en Madrid es un personaje en sí mismo, las bibliotecas son un personaje en sí mismo, la Caja de las Letras en el Instituto Cervantes es un personaje en sí mismo y eso hemos intentado respetarlo. Bueno, como podéis ver, esta película forma parte también de otras adaptaciones que se han dado de libros como la trilogía del Baztán, La novia gitana, La chica de nieve, Los renglones torcidos de Dios. Son historias que nos llevan a ese thriller que nos engancha y una muestra de que el cine español también se mueve muy bien en este tipo de género y en el que no solamente es resolver los crímenes, sino que nos presentan personajes realmente complicados, ¿no? Que hay ahí un gen oscuro y Kraken pues se une a estas películas en los últimos años que la verdad que han tenido bastante éxito, aunque vienen también precedido del éxito del libro, ¿no? En este caso el libro y la película lógicamente se mueve entre dos tiempos, el presente y los años 70. En el presente es esa búsqueda de Kraken a contrarreloj para intentar encontrar un libro que es imposible, para poder salvar a su madre, y luego vamos a tener ese salto temporal a los años 70, en el que vamos a conocer la vida de una mujer que vive en un convento y trabaja, bueno, en unos manuscritos que esconden más de lo que le gustaría, digamos. Y además, bueno, pues este pasado no es un mero flashback, sino que es una advertencia o una amenaza, una llave que repercute en el presente. Entonces, como podemos ver, vamos a comprobar cómo esas dos líneas temporales convergen y bueno, se va a mover entre temas como la identidad, la memoria, la falsificación de estos objetos imposibles de encontrar, la herencia emocional y sobre todo pues nos hace cuestionar qué parte de nuestra vida es completamente auténtica y qué parte es una copia bien hecha. Vamos a dejarlo ahí porque tampoco quiero hacer spoilers ni del libro ni de la película. Entonces, bueno, vamos a aprovechar pudimos preguntar a Martín Urrutia y a Itzbinder Luma si habían leído la novela antes de rodar. Entonces, porque además, no voy a desvelar mucho más, pero Martín tiene una respuesta que es realmente bonita. Pues en realidad la que lo leyó y le fascinó fue mi madre, ¡Hala! mi ama. Entonces, claro, cuando le dije que me habían cogido en este proyecto fue como... ¿Lo tenía leído antes? Mi ama lo había leído antes. ¡Hala, qué fuerte! Y claro, fue como... ella tenía como una cosa súper fresca y súper... Ya. Lo que es leer un libro, ¿no? Que te mete y te imaginas todo el mundo y de repente poder rodar algo que viene de ahí. Pues guay, pero lo hablábamos antes que ninguno de los dos hemos leído el libro y decidimos no hacerlo así para jugar dentro del guión e ir menos encorsetados a rodar. Sí. La película es una adaptación dirigida por Sanabria Llamas, como ya hemos hablado. Como sabéis, pues toda adaptación es muy complicado porque es un libro llevarlo a otro universo, a otro lenguaje. Y bueno, en este caso la apuesta ha sido ir a por un thriller en el que
se mezcla también lo emocional, pero hay ese ritmo que se acelera, que se detiene, buscar un poco lo que nos espera. Y bueno, su protagonista principal ha sido Alejo Sauras, que se ha metido en la piel de ese Kraken, solamente que en esta versión pues es un personaje más roto, más silencioso, más humano. Es un hombre que ya no quiere mirar hacia el pasado, pero que pues con esa llamada no le queda de otra y tiene que meterse en ese universo. Y bueno, tuvimos la ocasión, gracias a Miguel Ángel Pizarro, que pudo estar en la presentación de la película, cómo ha sido para él en esta última etapa que está haciendo personajes más dramáticos, el reto de meterse en la piel de un personaje como Kraken y luego estar enlazando este tipo de proyectos en su trayectoria. Bueno, si algo bueno te ofrece esta profesión, en el caso de que tengas suerte y tengas mucho trabajo, es la posibilidad de pasar por distintas personas que pueden ser muy diferentes entre ellas y también por distintos géneros que también pueden ser muy distintos entre ellos. Yo ahora mismo, en este momento de mi vida, estoy teniendo esa suerte y, como bien dices, vengo de interpretar a un sacerdote, ahora estoy interpretando a Kraken, que es un personaje de los más bonitos que creo que se pueden escribir en el cine, y luego me voy a hacer una comedia. Es lo que me hace feliz en la vida, hacer este tipo de cosas. Maggie Cibantos también es parte del reparto, con una tensión, una acompañante del protagonista. Natalia Rodríguez está estupenda, tiene una fragilidad, un misterio, y bueno, pues como os hemos hablado de Martin y Aitzbinder, pues viven esa relación, digamos, inocente del pasado, que tiene pues muchas pinceladas, dejémoslo ahí. Bueno, en el caso de Alejo y Maggie Cibantos, que pudimos hablar con ellos, pues queríamos saber cómo fue el proceso para mostrar esa química entre sus dos personajes a la hora de trasladarlo al lenguaje cinematográfico y ante la cámara. Fue súper complicado porque trabajar con Alejo es muy difícil, Sí, es odioso, Es que Maggie le cambiaba hasta el nombre. El nombre no. Hombre, nosotros habíamos trabajado antes ya. Claro, es que eso ayudó, y yo eso creo. ha ayudado bastante, pero sí hay un trabajo previo que digamos, nos hemos esforzado mucho en hacer, porque no es que sean muy amigos, es que Nos hemos esforzado mucho. Hombre, nos hemos esforzado mucho en conseguir crear que no es que sean amigos, es que ambos son para el otro esa persona tan necesaria que todos necesitamos en nuestra vida y que desgraciadamente no todo el mundo tiene la suerte de tener. Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, Esti está construida en contrapunto de Unai. Y esto no quiere decir, no estoy infravalorando al personaje en absoluto. En la novela tiene más peso, aquí en esta película está un poco al servicio de, y enfocado desde ahí, al final yo lo observaba mucho, o sea, su energía es esta, yo tengo que ser esto, él esto, yo tengo que darle esto. Entonces yo creo que así también se genera una química entre cuando tienes que actuar con alguien porque estás muy pendiente de la otra persona. Y me ha enseñado a mí como actriz cómo generar esa química cuando a veces no viene de forma natural, porque oye, pues no con todo el mundo, porque hay veces que te encuentras con gente que trabaja de una forma muy diferente a ti. Y bueno, no era el caso, nosotros además ya no nos conocíamos de antes, habíamos trabajado juntos, habíamos hecho de pareja, por lo que ya venía como una química enfocada en otra cosa, pero bueno, que ya yo sabía que iba a estar a gusto trabajando con él. Pero sí me di cuenta que el observar cada uno de los pasos de la construcción de tu compañero, del personaje, sobre todo cuando estás ensayando o en los pasos previos, te ayudan a construir al tuyo, esto siempre, ¿no? Pero en este caso es un personaje que en esta película que no podría haberlo hecho sin observar de la forma que lo ha hecho el personaje de Unai. Y yo creo que eso ha hecho también que se genere esta química. Por otro lado, Natalia Rodríguez pues nos cuenta cómo ha sido construir este personaje que parece ya completamente que no es ella y cómo fue también meterse pues en esa parte de misterio, porque es un personaje que, digamos, va saliendo, va entrando y bueno, Natalia nos cuenta un poco cómo fue conectar con los demás personajes con esta condición. Sí, bueno, pues es que es un personaje, claro, lo que has dicho es intermitente en la trama. Y yo lo que he trabajado es como
que es una mujer solitaria, o sea, ella trabaja realmente sola. Lo que pasa que... O sea, quiero decir, creo que ella no busca un vínculo como tal, como puede tener ellos dos. Creo que ella es una profesional, es una mujer que está muy segura de sí misma, tiene un objetivo, aunque a priori no sabemos cuál es. En muchos momentos piensas que es un objetivo, luego tienes otro. Pero creo que no es un personaje que busque el vínculo para nada. Creo que era un personaje que a ella le gustaba trabajar sola y realmente se refleja muy bien en la película, desde luego. Ella va apareciendo y desapareciendo y no le importa, no tiene ningún tipo de problema ella en mostrarse así fría y distante. Bueno, una característica que tiene la película es que la bibliofilia, palabra complicada, se convierte en un universo visual, pues bóvedas, cámaras acorazadas, bibliotecas que esconden muchos secretos, o sea, lo que las bibliotecas normalmente que nos parecen como lo más normal del mundo, pues aquí es todo un escenario de secretos y es fascinante, la verdad. También aprovechamos a preguntar a los directores por qué habían decidido decantarse por Alejo Sauras como principal protagonista. Además que ellos habían tenido la oportunidad ya de trabajar previamente con ellos, así que nos dijeron por qué cuando buscaron al Kraken se decantaron por Alejo. Bueno, yo hay una cosa que tengo que decir, es que yo había trabajado con Alejo hace 15 años en una serie que se llamaba Acusados. Ah, sí. Y Bueno, él, ya, claro. y él ahí hacía un personaje dramático. Es decir, Alejo está asociado habitualmente a personajes de comedia, pero es un gran personaje, no, es un gran actor de drama. Entonces, en ese sentido, creo que había pocas dudas sobre él. Sí, cuando Joaquín y yo pensamos en ponerle cara a nuestro Kraken, como él dice, los dos habíamos trabajado con Alejo y a lo mejor no era la elección más obvia, pero se nos ocurrió el nombre y lo vimos claro, porque Kraken tiene una cosa que es un personaje muy cerrado, que tiene una parte interior muy potente, y Alejo sabíamos que podía dar eso y creo que lo ha conseguido, sí, sí. Y sobre todo el trabajo de Alejo es bueno en sí mismo, pero también potenciado por todo el elenco que le rodea. Hombre, claro, Mike, Carrera Rodríguez. Los nuevos, Natalia Millán, Aitziber Luma, que es un descubrimiento para nosotros y para todos, y hace Ítaca de joven y tiene un papel súper protagonista y que es Soto, increíble, sí, Martín Soto. Urrutia. Sí, hemos tenido la suerte de contar con un cast increíble. Sí. Y luego también han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre Martín Urrutia, sí, más relacionado con un universo a lo mejor más pop, más orientado hacia una generación pues, de Operación Triunfo, Mari Liendre, que también estuvo, y bueno, cómo fue elegirlo viniendo de un universo muy distinto al que hay en el libro. Tenemos que decir que Martín ha llegado haciendo casting. Es decir, no ha sido elección directa. Haciendo casting y sin que Joaquín y yo no teníamos ni idea de que tenía su faceta como cantante. A posteriori ya elegido y en pruebas de maquillaje, cuando vimos que la gente del equipo le hablaba de música, y dijimos, ¿pero eres cantante? Y nos dijo, sí, yo soy. Y lo desconocíamos completamente, ya somos mayores. Ya. Y él ha cometido el personaje con muchísima humildad y con muchas ganas de aprender. Es decir, que la experiencia con él ha sido muy positiva. Está maravilloso la película, sí. Bueno, los temas que se tocan tanto en la película como en el libro son como los objetos tienen más significado más allá de lo que literalmente pueden significar, y como a veces esconden secretos que nadie quiere revelar, como una madre vuelve para ajustar cuentas, la falsificación no solamente como algo de una reliquia, sino como una metáfora propia de la vida, como todos de alguna manera, en este caso, vivimos ciertas situaciones que no sabemos la cara B y muchas veces pues la verdad que se esconde, ¿no? También está el trauma como herencia, el tiempo como trampa y la memoria cómo se puede convertir en un alma de doble filo. Y bueno, para hablar un poco de todas estas fases emocionales, pues pudimos preguntarle a Aitziber Luma sobre cómo vivió cada parte de las fases que vive su personaje, y así un poco poder comprender la dificultad de ver todas estas etapas.
Pues yo cogí una línea y dije, venga, empieza a los 16, 17, 18, 19 y qué eventos le transforman por dentro. Entonces, depende de la secuencia que estaba grabando, miraba esa línea y decía, aquí ya ha vivido esto, esto y esto, vale, pues ya está más madura, ha crecido. Aquí no, vale, está más... No sé, lo ubiqué un poco en la línea temporal y me fui basando en eso. Por otro lado, Martin, pues aprovechó para decirnos cómo ha sido vivir su primer papel en el mundo del cine. Es verdad que ya lo habíamos podido ver en Mariliendre, pero ahora le vemos en una tesitura completamente distinta y eso también pues le permite a él diversificar su faceta como actor. Pero bueno, que os lo cuente él mismo, que tiene que decir. Con mucha emoción, la verdad, de poder hacer un segundo proyecto como actor e irme a un polo opuesto, ¿no? de lo que fue Mariliendre y con ganas de trabajarlo, de conectar con el entorno, con el ambiente de la historia, con los personajes y muy bien, ha sido un reto muy guay. ¿Te ha picado el gusanillo de seguir por esta senda de personajes completamente distintos? Sí, desde luego, sí, me parece lo más interesante y lo más chulo, ¿no? Poder jugar y ponerte en otra situación muy diferente a la tuya real, sí, claro. Yo creo que no hizo falta trabajarlo. No un trabajo como tal. Es que no. No, fue conocernos decir, y, hola, y ya está. Itziber. Hola, Martín. Ya está, ahí está la química, no sé. Y ahí llegó como ¡ay! Sí. Y de ahí ya pues a las escenas, a las directrices y a jugar, y a mirarnos y a escucharnos. Eso al final te da la conexión real, estar. Y bueno, como no podía faltar que ambos nos dijesen con qué se identificaban con sus personajes, sobre todo porque son muy complicados y aparentemente opuestos. Y tanto Martin como Itziber pues nos lo cuentan y nos desvelan sin spoiler en qué se parecen a estos personajes. A mí me ha conectado bastante, pues un poco esta sensación de soledad que acarrea mi personaje. Al final yo creo que todo el mundo nos podemos sentir solos y no sé, yo en mi adolescencia viví situaciones que me acercaban un poco a Ítaca. Entonces para mí fue como trabajar a Ítaca fue honrar una parte de mi vida también. Yo en mi caso Gael, así más en aspectos de personalidad, pues me puedo identificar un poco con cómo es de echado para adelante y cómo tiene también este punto como un poco ligoncete y tal. Y luego, más mentalmente, pues también como esta inquietud que tiene de avanzar, ¿no? Y de pasional y de siempre tener como metas y lugares a los que llegar, también relacionados como con el mundo artístico y esto. Otro de los puntos muy importantes de la película es que está ambientada en Madrid-Vitoria, ya era así en el libro y bueno, como se decía, no son solamente meros, digamos, escenarios, sino personajes en sí mismo. Uno es un laberinto, digamos, y el otro es la cicatriz de lo que ha pasado. Para saber cómo ha sido rodar en esa Vitoria del recuerdo, digamos, le preguntamos a Martin y a Itziber cómo fue vivir el rodaje en Vitoria, sobre todo ellos que están muy relacionados con esta parte porque son de ahí. Entonces nos pudieron dar un poco de detalle cómo fue pues también vivirla desde otra óptica. A mí me encanta Vitoria y claro. Vivo a 1 hora, entonces para mí muy cerca y muy cómodo y aparte el sitio donde estuvimos grabando gran parte que era como, bueno, no sé, es un edificio antiguo súper bonito que... Seminario. Y ahí yo, por ejemplo, grabé bastante y me encantaba porque por dentro y todo, o sea, no hizo falta que el departamento de arte pusiera esas paredes y esos pasillos, o sea, el sitio es chulísimo por dentro, así, muy guay. El cine español, como hemos hablado antes, vive un momento muy bueno porque no han sido pocas las adaptaciones literarias que han conseguido tener mucho éxito y que vienen ya de ser bestsellers. Pues lo que hemos hablado del Guardián Invisible, La novia gitana, La chica de nieve. Esto nos indica el interés que tiene el público por este tipo de género, pero también como el universo literario ha servido para ser inspiración. Yo además he leído varios de esos libros, me he apuntado ya este primero de Kraken, que estoy muy lector últimamente, pero realmente es
es que te engancha. Entonces creo que han sabido coger esa oportunidad y explotarla, sobre todo porque ahora mismo estamos viviendo un muy buen momento del cine español y hay que seguir potenciando esta diversificación de géneros como es el thriller. Además, le preguntamos a Martin y a Itziber qué es lo que más les gustaba del thriller y bueno, también a los directores que destacaban, digamos, de este género. Del género, el ritmo, ¿no? Y las tensiones. Y el esperar a que pase algo que desvele lo siguiente, que te haga retroceder al pasado a ver de qué no te has dado cuenta. Con esta sensación de estar muy conectado todo el rato emocionalmente. Esto en cuanto al género. Yo creo que, pues eso, esta cosa del querer descubrir como espectadora, yo cuando leí el guión por primera vez y estaba enterándome de las cosas que estaban pasando, es como que accedes a jugar en un universo en el que quieres descubrir, al igual que o sea, estás como descubriéndolo a la vez que el propio personaje lo está descubriendo, y creo que ese es un juego súper bonito. Ha sido un reto por eso, porque es verdad que Joaquín y yo además ya hemos codirigido bastantes series juntos y hoy en día las series tienen una producción muy potente, por suerte, pero en este caso era una producción muy grande, era una producción contada en dos épocas, años 70, actualidad, y además el reto y la responsabilidad de no solo adaptar un guión, sino adaptar una novela que tiene millones de seguidores y que sabemos que hay millones de personas que ya tienen esta película en su cabeza antes de que se haya estrenado y que ojalá vayan a los cines a verla porque creemos que van a salir muy contentas porque es una película muy fiel a la novela y lo más importante que queríamos es que cualquier persona que sea ajena al mundo de Kraken va a encontrar una película independiente, muy entretenida y que creemos que también le va a gustar mucho. Bueno, con respecto a las sagas, sí es cierto que nosotros teníamos una responsabilidad con la adaptación de un Superventas. Yo he tenido la suerte de adaptar otro Superventas juvenil. Federico Mocchia, ¿no? Mocha. Sí, Perdón si te llama amor. Perdón si te llama amor, que bueno, pues es una responsabilidad y hay que hacerla desde el respeto al espíritu de la novela. Pero claro, ahora nos hemos dado cuenta que tenemos otro pequeño reto que es intentar hacer una saga. No, en ningún momento lo habíamos pensado, ni era... Pero bueno, ahora una vez hecha la película, pues sí, efectivamente, en España hay sagas de comedia. No hay Padre más que uno, Torrente, alguna... Bueno, La familia Benetton se estrena pasado mañana. Pero sagas de thriller, ahora mismo recuerdo, seguro que hay, pero ahora mismo no recuerdo ninguna. Y las de Dolores Rodón, bueno, sí, la trilogía de Baztán y alguna más. Pero vamos, no es lo habitual. No es lo habitual. Como en otros países, por ejemplo en el noir nórdico, hay sagas, no ya en Estados Unidos, evidentemente. Entonces, bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Y ya para terminar, bueno, esta es la primera parte de una trilogía y eso significa que tenemos 2 libros más que se podrían adaptar al cine y como no, pues teníamos que preguntarles a Martin y a Itziber con sus personajes si les gustaría que saliesen más detalles de ellos en las siguientes películas. Sí. A mí me encantaría. Sin duda. Sí. Y bueno, para ir abriendo boca, que ya se estrena el 24 de abril en cines, o sea, no os lo podéis perder, pues les hemos preguntado a los directores qué esperan del público, qué esperan que vean, cuáles son sus sensaciones. Pues lo que esperamos es que ambas facciones vayan al cine. Los que tienen curiosidad por ver cómo hemos trasladado la novela al cine y los que les apetece ver un thriller entretenido y pasar 2 horas estupendas a oscuras en la sala. Y bueno, también a Martin Urrutia, como hemos hablado, pues viene de un panorama más cercano a la Operación Triunfo. ¿Cómo cree él que lo van a recibir sus fans? Bueno, pues espero que se lleven un registro nuevo, desde luego. Y una historia muy bonita que hemos trabajado, con la que hemos conectado mucho, que vean la emoción real entre Ítaca y Gael y que salgan del cine con esa sensación de gusto.
y de qué bonita Que yo creo que peli. lo harán, ¿eh? Porque yo la vi en el Festival de Málaga y vinieron muchas fans tuyas. Sí, fueron muchas, gente. Y salieron todas como ¡guau! Sí, sí, sí. Pues ojalá les guste. Pues nada, un libro imposible, una madre que regresa, un hombre que tiene una semana para reescribir su vida. Eso es el libro negro de las horas, eso es Kraken, y eso es lo que esta película viene a recordarnos, que el pasado nunca se queda quieto, y Kraken lo sabe bastante bien. Un thriller que no te deja, que te tiene en tensión y enganchado todo el momento, y con un Alejo Sauras convertido completamente en este investigador que tiene una herida emocional muy grande, una Maggie Cibantos maravillosa, que la verdad que yo tengo que decir que a mí siempre me ha gustado mucho Maggie, la sigo desde Vis a Vis, pero también he podido ver otros proyectos suyos y bueno, ella es maravillosa. Natalia Rodríguez, que consigue un personaje, pues yo creo que de estos regalos que te permiten una transformación total y eso realmente es muy bonito. Y luego pues el talento joven que en este caso pues están representados por las entrevistas que hemos podido tener con Martin Urrutia y Etziber Luma y es interesante pues ver que bueno personajes que provienen de otros sitios del mundo artístico, como por ejemplo es el caso de Martin, que viene de la televisión, de un talent show, se ha decantado por la interpretación, que además, bueno, como han podido mencionar, hizo su propio casting, no fue algo escogido a dedo, ni muchísimo menos, sino que él se presentó a un casting, fue escogido, y me parece muy interesante, pues, oye, aparte de cantar, que es su pasión, también la posibilidad de explorar otras facetas y hacerlo con proyectos de este calibre. Entonces, bueno, vamos a seguirle la pista a Martin también. Y nada, pues como os digo, Kraken, el libro negro de las horas, el 24 de abril en cines en España, un thriller que ya lo petó en su versión literaria. Un día haremos un especial de adaptaciones de cine si queréis. Decírmelo porque, bueno, yo estoy muy lector y ya he visto muchas adaptaciones de libros que ya me he leído y creo que puede ser un debate realmente interesante. Así que ahí os dejo. Lo que hemos dicho, nos vemos en los cines, nos escuchamos muy pronto, que como os dije va a haber unos cuantos capítulos antes de cerrar esta primera temporada, así que nos escuchamos, Scoopers, nos vemos y oímos muy pronto.